Salud y bendiciones amigos 4.0. Bienvenido a nuestro curso de matemáticas de primer año, tema 3, segundo lapso. Hoy vamos a estar hablando de la geometría, a grandes rasgos, porque es un tema bastante amplio. Hoy nos vamos a restringir primeramente qué es la geometría, que es una disciplina de las más antiguas dentro de la historia del ser humano, que parte de postulados, verdades que se aceptan sin demostración y que llegan a ser una ciencia exacta. Esta disciplina matemática, la idea es de a partir de las figuras que nos rodean, ¿qué podemos crear? Me explico. Los griegos no se contentaron con saber un conjunto de reglas prácticas y fueron los que dieron a la geometría su verdadero valor de carácter de ciencia. Algunos ejemplos que son de gran renombre. Tales de Mileto, en el siglo VII a.C., fundador de la geometría como ciencia racional. Pitágoras, con el famoso teorema de Pitágoras, del siglo VI a.C. Euclides, siglo IV a.C., escribió el tratado de geometría más famoso de los tiempos, llamado Elementos, que consta de 13 capítulos, a los que llamó libros. De esta obra se han hecho, innumerables ediciones y están vigentes todavía hasta nuestros días esos principios de estos hombres. Imagínense, nacieron mucho antes de que Jesucristo y todavía sus principios se aplican. Hoy vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, la geometría plana, que es una de las derivaciones de la geometría como tal, estudia las figuras dibujadas en un plano, valga la redundancia, para lo cual se emplea el método deductivo, que consiste en encadenar conocimientos que se suponen verdaderos de tal manera que se obtienen nuevos conocimientos. Es decir, yo voy a obtener una nueva proposición como la consecuencia lógica, no es porque sea por arte de magia de que me caiga bien o me caiga mal, sino por una consecuencia lógica de otras anteriores. O sea, es decir, de una realidad voy derivando las consecuencias de esta y así sucesivamente hasta llegar lo que podría ocurrir si hacemos algo. Voy a poner un caso sencillo de ese método deductivo. Si yo no estudio, si yo no duermo bien, si yo no me alimento, si no hago mis deberes, ¿cómo puede ser que yo termine mi periodo académico, mi segundo lazo, tercer lazo, el que sea, con buenas notas? Si no estudio, no repaso, no voy a tener conocimiento. Y si no tengo conocimiento, no sé qué es lo que voy a hacer. Y al no hacer, bueno, ya sabe que justamente los resultados van a ser negativos. Eso es lo que estamos hablando de un método deductivo. También no todas las propiedades son consecuencias de otras. Algunas son, digamos, como los axiomas, que es una proposición tan sencilla y evidente que se admiten demostraciones sin demostraciones. Por ejemplo, el todo es mayor que cualquiera de las partes, cualquier cantidad es igual a sí mismo, 2 es igual a 2. No hay que demostrarlo porque ya 2 es igual a 2. Un postulado es una proposición no tan evidente como un axioma, pero que también se admite sin demostraciones. Por ejemplo, hay infinitos puntos. La bisectricidad de un ángulo es única. La distancia más corta entre dos puntos es el segmento que los une. Una línea recta. Aunque eso ha cambiado en la física. Veamos un plano. Un plano, lo que estamos hablando en la parte de la geometría plana, es un ente matemático que solamente tiene dos dimensiones, el largo y el ancho, y está formado por una infinidad de puntos. ¿Qué ocurre? Ahí metemos a este señor, que ya ustedes lo conocen desde primaria, que es el triángulo, una figura geométrica de un plano formado por tres rectas, A, B, C, que se cortan 2 a 2, es decir, este corta con este corta con este y este corta con este. Todo triángulo está formado por los siguientes elementos: los vértices, estamos hablando de la A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, los lados A, B, C minúscula, y los lados forman ángulos interiores, alfa, beta y gamma. Son nombres griegos, también ustedes les pueden llamar por otros nombres. Ya eso es contexto cultural que ha sido por siglos. Pero ustedes pueden llamarlo por otro nombre si quieren. Pero justamente estos son los ángulos internos. El perímetro es la suma de los lados, es decir, A más B más C va a formar a P, que es el perímetro, la suma de todos lados. En la notación de un triángulo, los vértices se anotan con las letras mayúsculas, los lados opuestos a cada vértice con la letra minúscula correspondiente, y los ángulos con las mismas letras mayúsculas de los vértices, o con las letras griegas alfa, beta y gamma. Esto es solamente para poder tener claro de qué es lo que estamos hablando.
porque alfa es la letra A en griego, beta es la letra B en griego y gamma es la letra C en griego. Vamos a clasificar los triángulos. Se puede clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, puede ser equilátero, ya que tiene sus tres lados iguales, isósceles, cuando tiene dos lados iguales en cuanto a su longitud, y el escaleno, si tiene los tres lados desiguales, o sea, es decir, ninguno es igual al otro. Ahora, si hacemos una clasificación por sus ángulos, los triángulos pueden ser acutángulos, donde se tienen tres ángulos agudos, o sea, es decir, menores a 90 grados, y ángulo recto me refiero, por ejemplo, en este rectángulo, le ponemos una especie de cuadradito rectángulo aquí, porque este tiene un ángulo recto, y se le llama un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Y obtusángulo cuando se tiene un ángulo obtuso, es decir, mayor a 90. Evidentemente este que estoy señalando es mayor a 90 grados. Déjeme marcarlo de esta manera. Precisamente este señor de aquí es obtusángulo porque es mayor que este señor que tenemos aquí. Y acutángulo, evidentemente, este ángulo es mucho menor que este de aquí. Los ángulos internos. Cuando estamos hablando de los ángulos internos, estamos hablando de que él está formado por dos lados, cualquiera del mismo. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre vale 180 grados. Me retrocedo un poquito. No importa cómo sea el triángulo, acutángulo, rectángulo o obtusángulo, siempre si yo sumo los valores de todos estos ángulos internos, siempre va a dar 180 grados, sea cual sea el triángulo. Eso es un teorema. ¿Y a qué me refiero un teorema? Es una proposición que puede ser demostrada y en la demostración de todo teorema se distinguen dos partes, una hipótesis y una tesis. Y el corolario es que la suma de dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo siempre vale 90 grados. Un corolario es una proposición que se deduce de un teorema como consecuencia de él. Porque si yo estoy diciendo que justamente la suma de los ángulos internos es 180 grados, dos de esos ángulos tienen que ser 90 grados. ¿Ok? ¿Cuál es su actividad a realizar? Es un cuestionario que van a hacer estas 4 preguntas. La primera, ¿cuál es el perímetro del triángulo? Recordando que el perímetro es la suma de todos los lados, es decir, sumar todos estos lados. La 2, algo mucho más sencillo, mira a tu alrededor, ¿qué objetos? Me lo van a mencionar, ¿qué objetos están formados por triángulos? La 3 es, ¿qué tipo de triángulo es este? Si es equilátero, rectángulo, acutángulo o obtusángulo. Ustedes me marcan una opción y me la envían al correo, decir nada. Y este finalmente, el ángulo que falta especificar, mide, como ustedes ven, aquí está este ángulo que falta. Y usted me va a decir cuánto vale según las opciones. Recordando que aquí tiene dos valores, 16 y 42. ¿Cuánto debería valer este ángulo? De acuerdo a lo que hemos visto hoy. Finalmente, pueden comunicarse a través de este correo, Telegram, WhatsApp. Y recordemos este versículo, Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es justo. Así que sea usted una persona que se gane la confianza de los demás. Confiabilidad, que es lo que nos falta hoy en día, entre cada uno de nosotros. Bueno amigos, saludos y bendiciones, Dios les bendiga y los cuide. Amigos 4.0.